Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en la conferencia que en breves momentos iniciará el doctor Franco, al cual agradecemos su empatía, su cariño y sus conocimientos para nuestra asociación. Las conferencias médicas son espacios abiertos al público que generan un vínculo de unión y de aprendizaje entre todos sus asistentes. Para mí, como representante de esta asociación, os diré que me encanta y me ilusiona todo lo referente al mundo asociativo. El poder ayudar, o por lo menos intentarlo, desde un carácter reivindicativo, pero siempre en colaboración con las distintas administraciones, a los distintos vecinos y vecinas. Tenemos que tener muy claro que solamente desde la comprensión de la dificultad del trabajo del otro puedes acabar entendiendo lo complejo de la responsabilidad de cada uno. Estas conferencias de carácter divulgativo también tienen el objetivo de unir a nuestros vecinos. Que nos acompañen vecinos y vecinas de otras parroquias, amigos y amigas de los distintos barrios de la ciudad, reafirma y realza el objetivo a conseguir. Una asociación tiene que ser sinónimo de integración, no de exclusión. Tener claro que todos debemos de tener un trato igualitario. Hay que buscar y conseguir encontrar siempre lo que nos une en nuestra diversidad por encima de nuestras diferencias. Agradecimiento a la dirección del Hotel Torre de Núñez por su amabilidad, su generosidad, su altruismo y su libertad por permitirnos seguir completando este ciclo de conferencias médicas durante los próximos meses. Agradecimiento también extensible al servicio TIC Audiovisuales de la Diputación de Lugo, con Marga Soilán a la cabeza, y al diputado provincial Pablo Rivera por prestarnos su ayuda técnica y humana para que todo funcione a la perfección y poder lograr una mayor difusión en estos temas de interés general para toda la sociedad lucense. Además de su dilatada trayectoria profesional, el doctor Luis Franco es una persona que destaca por sus valores para sus pacientes, valores como la humanidad, la solidaridad, la empatía y la bondad son inherentes a su persona. Personas como el doctor Franco son más necesarios que nunca hoy en día en nuestra sociedad. Grandes líderes que demuestran todos los días su talento, su esfuerzo, su disciplina y su liderazgo con la medicina. Luis Franco es especialista en angiología y cirugía vascular, con una sólida trayectoria profesional dedicada al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades tanto arteriales como venosas. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela. En esa misma universidad realizó su formación como médico residente en la especialidad de Angiología y Cirugía Vascular en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, completando su residencia en el año 1998. Desde entonces desarrolla su labor asistencial en el Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, donde trabaja como facultativo especialista y es además responsable de la unidad de cirugía vascular del Hospital Polusa. El doctor Franco compagina su actividad clínica con la faceta de formación de alumnos de medicina y residentes de la especialidad. Es docente en la formación práctica de alumnos de medicina y ha sido tutor de residentes de la especialidad de cirugía vascular en su hospital, contribuyendo activamente a la formación de los nuevos especialistas. Tiene formación también en el ámbito de la gestión sanitaria, curso de gestión clínica del Servicio Gallego de Salud, curso de experto en gestión de procesos asistenciales en angiología y cirugía vascular, título propio de la Universidad a Distancia de Madrid. Es autor de múltiples publicaciones en revistas especializadas, así como de capítulos de libros y artículos divulgativos relacionados con la cirugía vascular, además de ser miembro de múltiples sociedades científicas. Ha presentado numerosas comunicaciones y ponencias en congresos nacionales e internacionales, participando en mesas redondas, simposios y reuniones científicas de la especialidad. Ha sido organizador y director de cursos en el Hospital Universitario Lucus Augusti, centrados en las técnicas quirúrgicas y endovasculares más avanzada para la formación de otros especialistas. Pero más allá de su trayectoria médica, el doctor Franco es también una persona muy vinculada a su ciudad y a sus pasiones.
Es un gran aficionado y seguidor del Club Baloncesto Breogán, del que ha formado parte varios años como consejero en su consejo de administración. Otra de sus grandes aficiones es la navegación a vela. Y en el plano personal, casado con una oftalmóloga y es padre de 3 hijos, todos ellos médicos. Para finalizar, agradecer, además de la asistencia de todos los vecinos y amigos, que nos acompañen a Miguel Fernández, alcalde de Lugo, Ana Velleira, concejala de Gestión Integral de Recursos Internos, Waldir Sinisterra, concejal de Movimientos Migratorios, Aurora Goás, concejala del Partido Popular de Lugo, Sagrario Sánchez, jefa territorial de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades de la Xunta en Lugo, Jesús Vázquez y Isabel Fernández, presidente y secretario de la Federación Vecinal Lucus Augusti, José Manuel Rozas, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Lugo, doctor Francisco Fernández Lamelo, director asistencial del área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, doctor Eduardo Iglesias, presidente del Colegio Médico de Lugo, doctor Javier Casas, jefe de Servicio de Urología del Hospital de Lugo, Santiago Torres Lavandeira, doctor en farmacia, doctora Belén Fente, especialista en oftalmología, y Cristina Fente, catedrática de bromatología y nutrición. Muchas gracias y os dejo con el doctor Franco. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta amable introducción. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí, especialmente a los vecinos, que sois el alma mater de estas reuniones, también a las autoridades, políticos y compañeros y amigos, por supuesto. Bueno, espero ser lo suficiente ameno y que saquéis algo en limpio de la charla. Vamos a hablar de la mala circulación, que es un tema muy manido cada vez que viene alguien a la consulta y dice, bueno, yo tengo mala circulación. Creo que es un cajón desastre en el que metemos muchos síntomas y problemas que a veces no tienen mucha relación. Entonces, como no tenía muy claro ni yo mismo qué era la mala circulación y de qué podíamos hablar, le pregunté a ChatGPT, que como sabéis lo sabe todo, y la verdad es que me subió un poco la autoestima porque dijo lo que yo pensaba. La mala circulación, primero, es un término coloquial, no es una palabra médica ni científica. Se refiere a cuando la sangre no fluye bien por el cuerpo, pero distingue ya inmediatamente entre 2 tipos de mala circulación. La mala circulación arterial, que es cuando la sangre que sale del corazón no llega bien a las piernas y puede producir dolor, frialdad o, en últimos estadios, heridas que no cicatrizan. Y la mala circulación venosa, que es cuando la sangre no regresa bien desde las piernas al corazón. Va a producir hinchazón, pesadez y las varices que todos conocemos. Decía antes que mucha gente de entrada en la consulta nos dice, es que yo tengo mala circulación. Y dije, bueno, vamos a ver, primero cuénteme qué le pasa, vamos a hacer la exploración y al final de la consulta le diré si esto es mala circulación o no, porque hay cantidad de síntomas que efectivamente son a causa de la circulación, pero muchas veces la causa es otra, como por ejemplo, dolor en las piernas al caminar. Efectivamente puede ser una claudicación intermitente por una falta de circulación, pero muchas otras veces se debe a una claudicación lumbar, a un problema de espalda, a una artrosis. El hormigueo, adormecimiento en las piernas, pues a una compresión nerviosa, algo que puede ser simplemente postural sin más trascendencia. Manos y pies fríos, lo mismo, una respuesta normal al frío es lo más frecuente. Otros pacientes es por un problema médico, un hipotiroidismo o por alguna medicación que puedan estar tomando. Las venas que uno se ve muy marcadas, pues no todas ellas son varices. Hay venas que se notan mucho y que funcionan correctamente. Los calambres, que es una causa muy frecuente de consulta en gente que tiene varices e insuficiencia venosa, a veces se debe a otras cosas, como un déficit en potasio, en magnesio, lo que nosotros llamamos calambres idiopáticos nocturnos, que es una entidad hiperfrecuente y que no tiene mayor trascendencia, no hay ninguna enfermedad detrás de ella. Y por último también el edema, muy asociado a la insuficiencia venosa y a las varices, nos hinchan las piernas, pero en muchas ocasiones la causa es otra, una causa central como una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia respiratoria, un problema renal.
Bueno, si os pongo estas imágenes, decís, bueno, esto es complicadísimo, tantas arterias, tantas venas. Realmente no es nada complicado. Si lo reducimos a la esencial, hay dos sistemas de circulación, el arterial, en rojo siempre se representa, y el venoso. El arterial es el que lleva la sangre oxigenada y con nutrientes desde el corazón al resto del cuerpo, y el sistema venoso es el que la recoge, ya la sangre está desgastada, y la devuelve al corazón y a los pulmones para volver a cargarla. Bueno, espero que las imágenes que os traigo no resulten desagradables. He tratado de ser, seleccionar que no fueran muy agresivas. Si hay dos sistemas, uno arterial y otro venoso, pues cada uno tiene su enfermedad principal, que son de las que vamos a hablar hoy. Las enfermedades arteriales, la enfermedad arterial periférica, lo que coloquialmente conocemos todos como falta de circulación en las piernas, y las enfermedades venosas, la insuficiencia venosa y las varices. Vemos ya un ejemplo de lo que es una insuficiencia arterial con las lesiones que provoca, una necrosis de los dedos. Esto es algo grave, ¿vale? Esto es algo, bueno, ya es el principio de una amputación menor, pero son enfermedades que pueden acabar mal. Sin embargo, las enfermedades venosas que dan estas varices que todos conocéis, que son venas dilatadas, tortuosas, superficiales, bueno, pues son latosas, crónicas, muchas veces no te las quitas de encima, a veces evolucionan mal y pueden acabar en una úlcera, pero son normalmente benignas. Incluso las úlceras de las varices nunca acaban en una amputación, o prácticamente nunca, como sucede con las lesiones arteriales. Empezamos con las enfermedades arteriales y, bueno, la base común a todas ellas, lo conocéis, es la arteriosclerosis, que, bueno, consiste en un engrosamiento de la pared de la arteria, se va acumulando en ella grasa, colesterol, calcio. Esto produce un estrechamiento que vemos aquí que impide el flujo normal de sangre. Decimos que es crónica porque es para toda la vida, una vez que la tienes no te la quitas de encima, y que incluso puede comenzar en la infancia de forma silente. Es generalizada, puede afectar más a un territorio que a otro, por ejemplo, pues afecta más a las piernas que a los brazos, pero no está en una única localización. Y decimos también que es progresiva porque sin tratamiento va a derivar en complicaciones muy graves. ¿Y qué pasa cuando se obstruye una arteria? Bueno, pues lo que pasará dependerá del territorio al que va esa arteria. Cuando afecta a una coronaria que lleva la sangre al corazón, provocará un infarto agudo de miocardio. Cuando afecta a una arteria carótida que lleva la sangre al cerebro, provocará un ictus o accidente cerebrovascular, como vemos en el TAC. Y cuando afecta a las piernas, la enfermedad arterial periférica con este tipo de lesiones. La paso, que es desagradable. Vamos a hablar de la enfermedad arterial periférica ya a partir de este momento. Bueno, el concepto es muy simple. Hay un estrechamiento en las arterias que llevan la sangre o obstrucción que llevan la sangre a las piernas, y esto va a provocar una reducción del flujo sanguíneo. La progresión de la enfermedad es típica, inicialmente asintomática, no da dolor, no da molestias. Decimos que hasta los niños tienen inicios de arteriosclerosis. Paulatinamente aparece dolor al caminar, la claudicación intermitente que todos conocemos. Luego lo veremos. El siguiente estadio, úlceras y heridas que no cicatrizan. Y por último, la gangrena de ese dedo que veíamos al principio, que ya significa la muerte del tejido y ya estamos hablando de riesgo de una amputación. Decimos que la enfermedad arterial periférica es un marcador de riesgo vascular muy importante porque, como decíamos antes, es generalizada. ¿No? Si lo diagnosticamos en una pierna, el problema no está localizado ahí. Habrá que investigar otros territorios como el corazón, el riñón, el cerebro, para descartar que tenga esta patología también a otros niveles. Los factores de riesgo de esta enfermedad pues son los que conocemos todos. Es más frecuente en personas de edad avanzada, en varones. La herencia juega un papel importante, hay que estudiar también a los familiares. La obesidad, por supuesto, el sedentarismo, la alimentación, todos sabemos lo que es más o menos comer correctamente o no. Las enfermedades asociadas como la hipertensión y la hipercolesterolemia, pero aparte de estos factores
de riesgo, hay dos que sobresalen muy por encima de los demás. Casi el más importante es el tabaco. Vemos que el cigarrillo va directamente al pie. El tabaco lo que hace es favorece muchísimo el riesgo de que aparezca la enfermedad, y una vez que está, acelera mucho la progresión, que avance con más rapidez. Fundamental dejar de fumar una vez que lo sabemos, antes también. Y el segundo es la diabetes, que también actúa directamente sobre la arteria, favoreciendo la arteriosclerosis, pero sobre todo en estos pacientes cuando tienen heridas, estas heridas van a ir peor, no cicatrizan, se infectan con más facilidad y muy frecuentemente se infectan. Esta es la evolución normal de la enfermedad, ¿vale? Inicialmente la claudicación intermitente, esto es que la pierna tiene una falta de circulación, pero en reposo le llega la sangre que la pierna necesita. Pero cuando hace ejercicio, cuando camina, no es el aporte suficiente, y entonces es cuando el músculo claudica. Por eso el paciente se tiene que detener. Es la enfermedad típica del escaparate, que te paras a ver un escaparate, descansas un poco, recuperas y continúas. Es típicamente más acusado en las cuestas arriba que en las zonas en llano. El siguiente, esto es dolor solo al caminar. El siguiente sería dolor ya en reposo, que es una forma más grave. Vemos aquí un pie enrojecido, le llamamos pie de langosta, con una cianosis en los dedos, que indica que la falta de circulación es muy importante. Típicamente estos pacientes tienen más dolor en cama que al estar de pie, pues por eso no les llega suficiente sangre al pie. Entonces, cuando se acuestan, se ponen en horizontal y elevan el pie, a la sangre les es más difícil llegar allí, por eso tienen más dolor, sacan el pie de la cama y lo ponen en declive para aliviar. El siguiente estadio ya son las lesiones, hablábamos heridas que no cicatrizan, la gangrena o necrosis como la del pie, y lo último es lo que vemos a la derecha. Hay que decir que esta evolución no es inevitable, por supuesto. Si esto lo cogemos en estos estadios y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, dar tratamiento, consejos, pero sobre todo el paciente controla sus factores de riesgo, deja de fumar y controla todo esto, lo más probable es que la evolución no llegue hasta ahí. Si no hace estas cosas, lo más probable es que la cosa vaya mal. Bueno, las amputaciones son la parte más devastadora de la enfermedad. Vemos aquí como el 75% de las amputaciones en España se deben a causas vasculares, a esta enfermedad. Y las causas accidentales, que pensaríamos que son muy elevadas, suponen solo un 18%. Pues las amputaciones, esto suponen un gran impacto en la calidad de vida del paciente, emocional, y en el de su familia también. Es un coste sanitario muy importante en rehabilitación, prótesis, incapacidades y minusvalías. Y bueno, y decir que un paciente que está amputado no solo le cambia la vida a él, sino que se la cambia a toda su familia y a todo su entorno. Las posibilidades de tratamiento que tenemos para enfermedad, para la falta de circulación, es inicialmente pues, el tratamiento conservador con ejercicio físico, control de los factores de riesgo y las pastillas que le damos. Cuando esto no es suficiente, lo que tenemos que hacer es revascularizar la pierna. Tenemos dos opciones: la cirugía abierta de siempre, que es la cirugía del bypass, que es una cirugía más agresiva, digamos, pero con unos resultados muy buenos, muy duraderos. Y la otra alternativa es la revascularización o las técnicas endovasculares, que ahora veremos son técnicas mínimamente invasivas a base de catéteres y stents, y en los que los resultados son también buenos y la recuperación mucho más corta. Vamos a ver uno por uno. El tratamiento conservador se basa en 3 pilares, fundamentalmente. El dejar de fumar, lo hemos dicho, que favorece mucho la progresión de la enfermedad. Básico que deje de fumar. El ejercicio físico regular también es importantísimo porque mejora la circulación colateral, vamos a explicar lo que es, y aumenta la distancia de claudicación, es decir, la distancia que un paciente puede caminar sin dolor en la pierna, que no es lo mismo claudicar a 100 metros que a 1 kilómetro. Y luego el tratamiento farmacológico, bueno, la aspirina, que previene trombos, las estatinas, que bajan el colesterol y estabilizan la placa, y luego el tratamiento de las enfermedades asociadas, de la tensión, diabetes, etc.
Esto es lo que os decía de la circulación colateral, que es un concepto fundamental en esta enfermedad. Vemos en la imagen de la derecha una arteriografía, esta es una arteria a nivel del muslo, vemos que hay un stop, el tronco principal separa este nivel y vuelve a recanalizar aquí abajo. ¿Cómo llega la sangre más distalmente si la arteria principal está obstruida? Pues gracias a esto, la circulación colateral, que son todos estos pequeñitos vasos que conectan la parte de arriba con la de abajo. Esto hay una similitud con qué sucede si hay un atasco en la autovía. Pues el flujo de los coches sigue, porque los coches saldrán por una vía comarcal y entrarán en la autovía más adelante. Pues esto es lo que pasa con la circulación. Y es fundamental, decía, el ejercicio físico para mejorar esta circulación colateral, porque dilata, desarrolla estos vasos y consigue que caminemos más. Un paciente que llega por primera vez a la consulta y te dice: yo claudico a 200 metros y esto es invalidante para mí. Con estas medidas, cuando lo revisas al cabo de 4 o 6 meses, puede claudicar a lo mejor a 1 o 2 kilómetros sin dolor, y esto les cambia la vida. Cuando no llega el tratamiento médico, las cirugías. Primero la cirugía abierta, que es pues fundamentalmente la técnica del bypass. Usamos un conducto que conectamos, cosemos, anastomosamos por encima y por debajo de la obstrucción para llevar más sangre a la pierna distalmente. Bueno, este es un cuadro que está en el Museo del Prado. Aquí salen San Cosme y San Damián, que son los patronos de los cirujanos. Ellos mismos eran cirujanos también. Y representa una cosa milagrosa, que es el primer trasplante de pierna de la historia. Yo no sé si lo podéis ver bien desde el fondo. Tenemos aquí al sirviente negro que le cede su pierna y se la ponen al noble, al amo. Y bueno, tuvieron el detalle de poner la pierna ulcerada del amo al sirviente. Yo creo que hoy esto podría acabar en los tribunales, pero tendrían bula papal. Bueno, digo que me gusta el cuadro porque representa algo que no ha cambiado con el paso de los siglos. Y es que, al igual que San Cosme y San Damián, pues nosotros los vasculares seguimos persiguiendo el mismo objetivo, que es restablecer la circulación y evitar las amputaciones. La cirugía abierta pues tiene, como todas las técnicas, ventajas e inconvenientes. Hemos dicho, bueno, no lo habíamos dicho, la reparación directa en casos complejos, casos que no puedes tratar de forma endovascular de esta forma así. Los resultados son más duraderos que con la cirugía endovascular. Es una técnica muy conocida, en la que tenemos muy experiencia, y como limitaciones, pues que supone una mayor agresión, con cicatrices, dolor. Estos cortes tienen complicaciones, se pueden hacer hematomas, infecciones, también complicaciones al ser más agresiva de otro tipo, cardíacas, respiratorias. El paciente necesita mayor tiempo de hospitalización después de la cirugía, y la recuperación, la incorporación a sus tareas normales es más lenta. Y la otra forma es el tratamiento de restablecer la circulación, es el tratamiento endovascular. Se trata de una técnica mínimamente invasiva que lo que consigue es tratar, igual que la otra, las enfermedades vasculares, pero sin necesidad de hacer cortes, sin cirugía abierta. Lo que hacemos es, a través de pinchazos y con catéteres y guías, vamos navegando por todo el cuerpo y tratamos, bueno, pues en el territorio que sea. Lo habitual es pinchar la ingle, la arteria femoral, metes una guía, un catéter, y de ahí llegas a donde quieres. Puedes llegar a la carótida para tratar una estenosis, tratar un aneurisma de aorta o tratar una obstrucción en las piernas, que es lo que hacemos con esta enfermedad. Lo que hacemos, vemos aquí un poco en el dibujo, es pasar un cable que atraviesa la obstrucción, dilatarlo con un pequeño balón y luego dejar un stent, que es con un pequeño muelle metálico que evita que se vuelva a cerrar. Igual que la cirugía abierta, esto tiene también ventajas e inconvenientes. Las ventajas es que evita las incisiones, con lo cual menos riesgo de complicaciones con las mismas, menos hospitalización y una recuperación mucho más rápida. Y algo que ha cambiado el panorama, estas técnicas empezamos a utilizarlas como hace unos 30 años, pongamos. Cambió el panorama, decía, porque esto nos permite tratar a pacientes de más edad y con patologías asociadas graves. Antes, pacientes mayores que tenían un aneurisma, pues decía, mire, usted no va a superar esta cirugía
y tenía que dejarlo así. Ahora podemos ofrecerle estas nuevas técnicas. Las limitaciones, que no todos los pacientes son candidatos, fundamentalmente por cuestiones técnicas, anatomía de las lesiones, que necesitan un seguimiento más estricto. Tenemos que hacerle muchas revisiones, tags de control, mayor tasa de reintervenciones. Estas dilataciones, estos stents, tienen buen resultado inicialmente, pero a veces se vuelven a cerrar, entonces hay que hacer retoques o nuevas intervenciones. Y también que el coste inicial es mayor. Hablamos del coste inicial porque luego si hacemos un análisis de coste-beneficio a más largo plazo puede resultar rentable, porque al coste inicial efectivamente son procedimientos y dispositivos muy caros, pero eso hay que restarle todo lo que nos aporta, que es menos días de ingreso, no estancia en la UCI, una recuperación más rápida, menos baja laboral del paciente, de los familiares que lo tienen que cuidar. Todo esto influye. Este es un ejemplo. Vemos aquí, esto es también en el muslo, una arteria que está casi obstruida, estenosada. La tratamos con un stent, simplemente a través de un pinchazo, y el resultado es esto. Podemos recuperar la circulación de la pierna sin hacer ningún tipo de incisión. Esto con cirugía abierta supondría grandes incisiones, una disección compleja, varios días de posoperatorio, que sobre todo en una persona mayor pues puede serle mucho más costoso recuperarse y volver a andar. Este es el caso de una paciente de 82, 83 años. Bueno, no sé si es demasiado técnico. Aquí en la aorta vemos que tiene las dos arterias ilíacas al principio prácticamente ocluidas. Esto es a la altura del ombligo. Esta señora claudicaba a 30, 50 metros, una señora muy activa, que cuando le apareció esto dejó de andar y de salir de casa. Le hicimos el tratamiento endovascular con unas guías, pinchamos. Aquí hay, no sé si se ve bien, hay dos stents que ahora están comprimidos, y el resultado final es este. Vemos que cambia bastante de aquí a aquí. La señora vuelve a tener circulación en las piernas, puede caminar otra vez sin problemas y llevar una vida activa. ¿Cómo lo solucionaríamos con una cirugía abierta este caso? Pues la verdad que de una forma bastante agresiva. Hay que abrir el abdomen, poner una prótesis, ir a la aorta, se lleva esta cicatriz, varios días de posoperatorio en la UCI, varios días de ingreso, posibles complicaciones. Quiero decir, es algo que seguramente no recomendaríamos a una señora de 83 años. O sea, mejor quedarte así. Y sin embargo, con la cirugía endo, pues a través de dos pinchacitos en las ingles conseguimos lo mismo que con toda esta cirugía, que es mucho más agresiva. Bueno, cambiamos de tercio. Ahora vamos con las varices, que es con diferencia la patología más frecuente que tratamos los vasculares o que vemos. Como sabéis, se trata de la circulación de retorno. Las venas retornan la sangre desde las piernas hacia arriba, hacia el corazón, y cuando falla, pues lo que ocurre es esto. Primero la sangre se estanca, hay una sensación de hinchazón en las piernas, progresivamente aparecen las varices, que son estas venas superficiales, muy dilatadas, tortuosas, y ya en casos más avanzados los cambios tróficos que decimos nosotros, pigmentación, dermatitis, la piel se pone más dura y en el estadio final puede aparecer una úlcera venosa. ¿Y por qué son tan frecuentes las varices y los problemas venosos en la especie humana? Bueno, pues a lo mejor no nos lo imaginábamos, pero las causas son estas dos. Una es la evolución de la especie y la otra la gravedad que postuló Newton. La evolución de la especie, porque cuando nuestros antepasados andaban a cuatro patas tenían las piernas muy cerquita del corazón, entonces la sangre regresaba sin problema. Pero a medida que nos fuimos poniendo de pie, todo se complicó y la distancia que tiene que recorrer la sangre desde las piernas hasta el corazón es mucho más larga y encima tiene que ir en contra de la gravedad. Por eso aparece aquí Newton con las manzanas sobre la cabeza, que decía que la gravedad tira de todo para abajo, de la sangre también. Bueno, podemos decir que la bipedestación nos hizo más evolucionados,
pero también mucho más vulnerables a estos problemas. ¿Y cómo retorna la sangre en contra de la gravedad hacia arriba hasta el corazón? Pues gracias a dos mecanismos, a las válvulas venosas y la bomba muscular. Las válvulas son como una especie de compuertas que dejan subir la sangre, están cada pocos centímetros en las venas de la pierna, dejan subir la sangre, inmediatamente se cierran e impiden que vuelva a bajar. Permiten solo que la sangre vaya hacia arriba. Y el otro mecanismo, lo vemos aquí, es lo que llamamos bomba muscular, el hecho de caminar contrae el músculo y esto pues exprime o ordeña las venas de la pantorrilla y hace que la sangre vaya hacia arriba. Pues bueno, pues cuando fallan estos dos sistemas, que las válvulas no funcionan o que la bomba muscular tampoco, porque es un paciente que es muy sedentario, no camina, pues pasa lo mismo, se estanca la sangre abajo en las piernas y progresivamente aparecen varices con todas las lesiones. Decíamos que es muy frecuente, hay estudios poblacionales que hablan de que las arañitas afectan hasta un 70-80% de la población a lo largo de su vida, sobre todo en gente más mayor. Las varices no tanto, pero un 30% de la población. Y la úlcera venosa, que es el estadio final, afortunadamente solo a un 1 o un 2%. Digo afortunadamente porque las úlceras venosas son muy dolorosas, requieren muchas curas, la familia tiene que estar muy pendiente del paciente, llevarlo al centro de salud constantemente. Bueno, es una patología muy latosa, no grave, pero sí que da muchos problemas. Una pregunta recurrente en la consulta es ¿por qué tenemos varices? Bueno, pues porque sí, porque eres de mala raza, directamente. Los dos factores de riesgo más importantes son estos, la herencia y la edad. La más importante es la herencia. Si el padre y la madre tienen varices, el 90% de sus hijos va a tener probabilidad de tenerlas también. Entonces venimos ya marcados de serie. Y la edad también, cuantos más años cumplimos, mucho más frecuente es este problema. Vemos ahí, mayores de 60 años, un 80% de la gente acabará teniendo algún tipo de insuficiencia venosa. Sí, bueno, salta a la vista, estos dos factores no son modificables, no podemos actuar contra ellos, entonces podremos mejorar el curso de las varices con otras cosas, pero no con estos. Por lo tanto, no podemos evitar, no podemos prevenir que las varices aparezcan. Otros factores de riesgo, bueno, los conocéis, es más frecuente en mujeres, el número de embarazos también es una cuestión importante, los embarazos por dos causas, una es mecánica, que el útero con el feto comprimen las venas pélvicas y eso hace que se dilaten las venas en las extremidades, y los que conocéis todos, la obesidad, la ingesta de hormonas, el sedentarismo y la bipedestación prolongada. Bueno, es también sabido por todos que ciertas profesiones como la hostelería o la peluquería pues tienen más varices, lo vemos todos los días. Bueno, los otros eran no modificables, a diferencia, estos obviamente, excepto el género femenino, que no se puede cambiar, o viene de serie también, el resto son modificables, por lo tanto podemos actuar contra ellos y aquí sí que podemos mejorar la evolución e incluso reducir las complicaciones. Como todas las enfermedades se va estratificando en niveles de gravedad, lo más sencillo o lo más liviano es el primer estadio, que son las arañas vasculares, es una cuestión estética, no tiene ninguna repercusión clínica, progresivamente aparecen las varices, estas venas dilatadas, a continuación edema, fundamentalmente en los pies, en los tobillos, luego lo que llamamos cambios tróficos, pigmentación, dermatitis. El estadio 5 sería ya una persona que ha tenido una úlcera y que en este momento la tiene cicatrizada, y el estadio 6 es el último, es con la úlcera activa, con la úlcera abierta. Bueno, el otro día está por aquí el doctor Casas, nos habló de algunos mitos de la urología y nos dijo que una cistoscopia no duele, y todos lo tomamos por bueno. Así que espero que me resulte fácil defender que hay ciertos mitos sobre
las varices que no son tan reales, como que las piernas cruzadas provocan varices. Bueno, pues no es cierto. Las piernas cruzadas pueden comprimir el nervio y producir un adormecimiento de la pierna, pero no afectan sobre el sistema venoso directamente. Los tacones tampoco. Los tacones te hace doler los pies, te puede cargar la espalda, pero bueno, sí, pueden hinchar los pies más al final del día, pero esto es porque efectivamente la bomba muscular, la pantorrilla, no caminas bien, no fluye la sangre hacia arriba y acaba hinchando, pero esto no produce varices, producirá un edema en los pies que al día siguiente va a desaparecer. La ropa ajustada, otro mito, se puede seguir usando ropa ajustada. El tabaco, aquí quiero ser muy claro, porque nada más lejos de la realidad que ninguno de vosotros se vaya con la idea de que yo no recomiende dejar el tabaco o no empezar con él, obviamente. El tabaco es muy malo, pero es muy malo para la circulación arterial. Produce arteriosclerosis, por tanto infartos, ictus, isquemia en las piernas, pero no afecta a las venas, no modifica el curso de las varices. Entonces, dejar de fumar está muy bien, pero no va a cambiar mucho el problema de las varices. Y luego, bueno, otras cosas como que el estreñimiento provoca varices, pues tampoco. Lo que influye es en las hemorroides, que las empeora. Y bueno, de perogrullo, que ni las cremas ni los tratamientos quitan las varices, simplemente van a aliviar los síntomas. Aquí nos preguntamos si las varices duelen. Pues es una pregunta importante, porque efectivamente la clínica de siempre es esta: pesadez, cansancio, hormigueos, un dolor sordo al final del día que mejora al elevar las piernas, los calambres que habíamos comentado. Pero hay muchas más estructuras en las piernas que pueden provocar dolor, como las arterias, hemos visto antes. Si el dolor es por una falta de circulación arterial, va a ser mucho mayor y mucho más grave. Los músculos, puedes tener una sobrecarga, una rotura muscular. Los tendones y ligamentos también son una causa muy frecuente, y por supuesto los huesos y las articulaciones que hacen doler. Este es un caso típico, una paciente que consulta por dolor en la pierna derecha, con edema, unas varicillas que apenas se ven, y ella está convencida de que le duele en la pierna porque tiene un problema de circulación. Bueno, pues le hacemos la exploración, vemos que la exploración arterial es normal, ella perfectamente la sangre abajo, le hacemos un ecodoppler, la circulación de retorno está bien también. ¿Y qué es lo que tiene? Pues una artrosis en la rodilla, que es muy frecuente. Confundimos el edema de la rodilla con el resto de la pierna y la causa principal es esta. Este es otro caso similar, típica paciente, lo veis, con una pigmentación ocre en las piernas, que es característico de la insuficiencia venosa, con dolor en la pierna derecha, y el problema que tiene pues es un mal alineamiento del eje de la extremidad. Esto carga la rodilla y el dolor le viene por ahí, no por la insuficiencia venosa. El tamaño tampoco se relaciona directamente con lo que te van a doler las varices. Aquí a la derecha tenemos unas arañitas, esto sí que prácticamente nunca duele, pero en la foto del medio hay unas arañas, unas varices no tan grandes, pero muy superficiales, que a pesar de ser pequeñas muchas veces duelen tanto más que unas varices grandes, como estas que tenemos aquí a la derecha, que pueden no doler nada. Es típico pacientes que vienen con esta variz y te dicen: mire, es que yo llevo 10 años con estas varices y no me dan ningún problema. O sí, o hay otros que con esta misma variz sí. Y cosas que sí que duelen, pues una flebitis, es un trombo, un coágulo dentro de la vena. Esto produce este cordón doloroso, inflamado, caliente, y que es muy doloroso, sobre todo en los primeros días. Y, por supuesto, una úlcera venosa. Esta es la localización típica en la cara interna del tobillo, como dijimos, son muy invalidantes y dolorosas. ¿Cómo tratamos las varices? Pues también tenemos dos formas. Una forma conservadora, y si esto no es suficiente, pasamos al tratamiento quirúrgico. Dentro del manejo conservador, bueno, pues la teoría no la sabemos todos. Dieta saludable, no tener sobrepeso, hacer ejercicio, hacer descanso cuando tienes las piernas un poco más cansadas con ellas elevadas, evitar el calor, las fuentes directas de calor, la bipedestación prolongada, como ciertas profesiones, bueno, en la medida de lo posible,
El siguiente paso serían los flebotónicos, la medicación, son unas pastillas que mejoran el retorno y que alivian la clínica, que usamos fundamentalmente durante los meses de verano. Y, por último, la terapia de compresión, las medias elásticas, que para la mayor parte de la humanidad son un dolor, porque son difíciles de poner, de llevar, pican, dan molestias, se bajan, pero para la gente que realmente tiene problemas en las piernas, se acostumbran a usarlas y al final les resultan imprescindibles porque al final del día van a estar mucho mejor. Cuando todo esto conservador no es suficiente, pues pasamos a la cirugía de esclerosis. Primero tendremos las técnicas esclerosantes, que sabéis es inyectar un líquido, una espuma dentro de la vena para cerrarla, luego veremos algún caso. La cirugía de toda la vida, la safenetomía, que se hacía hace tiempo, ahora es un poco agresiva además, ya no se practica prácticamente. El Chiva, que seguramente muchos de aquí os suene más porque es la técnica fundamental que utilizamos aquí desde hace muchos años. Y al igual que en las arterias tenemos también técnicas endovasculares que lo simplifican todo, la recuperación es menor, no hay que hacer cortes. Bueno, han mejorado bastante la situación. Lo que sí podemos sacar en conclusión al ver esto es que hay muchas técnicas quirúrgicas, endovasculares, esclerosantes. ¿Qué quiere decir? Que no hay una que sea superior a las demás. Que incluso un mismo paciente puede tener varices en una pierna y en la otra no, puede tener en las dos, y en una le podemos recomendar una técnica y en la otra técnica distinta, una esclerosis y una radiofrecuencia, por ejemplo. El otro que dice la cuestión es cuándo debemos de operar las varices. Bueno, esto es discutible. Este señor de aquí es Kocher, que es un cirujano suizo que fue Nobel de Medicina a principios del siglo pasado, que dejó escrita una frase que todos los cirujanos tenemos grabada, que es que un buen cirujano no es solo aquel que opera bien, obviamente sí, tienes que operar bien, si no, no eres un buen cirujano, pero sobre todo es aquel que sabe cuándo no se debe operar. Y en las varices esto es muy importante, porque hay, pues todo el mundo tiene claro que una apendicitis se opera sí o sí, porque si no la operas va a derivar una peritonitis y te puedes morir. Pero las varices no, aquí no se muere la gente. Si no te quieres operar, seguirás con tus varices, con tus problemas y soportándolos, pero no es obligatorio. Entonces, ¿cuáles operamos y cuáles no? Lo que dice la literatura, la evidencia médica, es que las varices asintomáticas, fundamentalmente las arañitas o las varices que no dan problemas, no necesitarían operarse. Luego lo veremos porque no es exactamente así, hay que vigilarlas y nada más. Las varices sintomáticas, las que duelen, las que dan flebitis, las que dan pigmentación en la pierna, casi todo el mundo está de acuerdo, hay que operarlas, hay que tratarlas cuando tienen una buena solución. Yo añado siempre a la ecuación esto, que es que no reciben, que no vuelvan a aparecer. Todo el mundo conocemos gente que se ha operado y le han repetido. Luego lo vemos y que al final la decisión no es del cirujano vascular, es consensuada con el paciente. Tú le das la información y dices, mira, esta es variz, pues no tiene buen pronóstico la operación, te pueden repetir, no te están dando problemas, casi mejor espera, pues podemos hablarlo y al final es él el que toma la decisión. Las asintomáticas que decíamos. Mucha gente dice que no hace falta hacer nada, hay gente que dice que sí. Aquí vemos una pierna con unas arañas bastante profusas, que es un problema estético, puro y duro. Esto no te va a dar problemas en la vida, entonces no habría que hacer nada con ellas. Pero si conseguimos cambiar esta pierna por esta otra, le hacemos unas sesiones de esclerosis, pues habremos mejorado mucho el bienestar y la autoestima de este o esta paciente, ¿no? Yo creo que sí. Entonces aquí es un poco donde entra en el tema la definición que hace la Organización Mundial de la Salud de lo que es la salud. Y lo que nos dice es que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, es también un estado completo de bienestar, tanto físico como mental como social. Entonces, unas varices sintomáticas, ¿el objetivo cuál es? Un beneficio clínico, quitar las varices, tratar una enfermedad. Unas varices asintomáticas o estas arañas de aquí, pues el beneficio es estético.
pero aparte de un beneficio estético, que es bastante demandado, le vas a mejorar su autoestima y su bienestar mental, que es lo que dice la OMS también que debemos de hacer. Y las terceras, las sintomáticas, se operan, está claro. Una paciente que ha tenido una flebitis tiene más probabilidades de que repita, aconsejamos cirugía. Una varicorragia, que es un sangrado, la mayor parte de las veces lo recomendable es la cirugía, y ya no digamos pacientes que tienen lesiones o incluso úlceras, por supuesto. Si son buen caso, adelante. Que no vuelvan a salir, un tema importante también. Yo creo que ahora recidivan menos que hace años. Yo recuerdo cuando era joven, las varices las operábamos casi a ciegas. Lo que hacías era subir al paciente a un taburete, marcarle con un rotulador las venas, las varices que tenía dilatadas, y para el quirófano. Le quitabas la safena, funcionara bien o no, y todas sus varices, sin saber muy bien lo que estabas haciendo. Tú quitabas todo. Ahora, gracias a este aparato, que es un ecodoppler, la cosa ha cambiado mucho. Esto se lo hacemos a todo el mundo. Le haces un eco de P, te da información anatómica sobre dónde están las varices y esto, pero sobre todo información hemodinámica de cuáles son los puntos de dónde vienen esas varices. Y hay puntos que son accesibles, por ejemplo, el callado de la safena en la ingle, que sabemos que si viene solo de ahí lo vamos a tratar y lo más probable es que le resolvamos el problema. Y hay otros puntos, como venas de la pelvis, que no son accesibles quirúrgicamente, que hay que informar al paciente y decirle, mire, usted se opera, pero lo más probable es que dentro de 2 años me vuelva a las revisiones y me empiece a decir que están saliendo nuevas varices. Bueno, espero que no sea... Esto es una esclerosis, aquí unas arañas. Sabéis que lo que hacemos es pinchar con una aguja muy finita las arañas, introducimos una espuma, vemos que nos ayudamos con la otra mano para que la espuma difunda bien por toda la araña, y este es el resultado después de una sesión. Realmente cambia. Esta técnica la hacemos en la consulta. El paciente puede hacer una vida completamente normal al salir, únicamente utilizar unas medias. Y bueno, aquí es en unas arañitas, pero se puede hacer también, o lo hacemos también, en varices grandes, dilatadas. Ya estamos acabando. Las técnicas quirúrgicas son fundamentalmente la safenectomía, que decíamos que ya casi no se usa porque es muy agresiva, es quitar toda la safena desde la ingle al tobillo y todas las otras varices. Conlleva hematomas, muchas incisiones, vendajes que daban los pacientes ingresados. Está un poco en desuso. Y el Chiva, que bueno, es más hemodinámica, más conservadora, con anestesia local, no quedas ingresado. Lo que sí hay que decir es que cada vez las cirugías se hacen a través de incisiones mucho más pequeñitas y por tanto apenas dejan cicatrices. Las técnicas quirúrgicas siguen siendo la primera indicación en muchos pacientes. Hay varices como esta que no podemos tratar ni con un catéter ni con espuma porque no nos va a quedar bien. La operamos, extirpamos la variz y la verdad es que los resultados son muy buenos. Y ya para acabar, las técnicas endovasculares como las arterias. Aquí vemos un procedimiento, este es un catéter, simplemente con un pinchazo. Tratamos la variz y la safena. Hay varias técnicas, bueno, el láser, la radiofrecuencia, que acabamos de introducir en el hospital, en el ULA. La ablación adhesiva, hay varias técnicas. Bueno, lo importante es que como en las técnicas endovasculares en las arterias, aquí también la recuperación es mucho más rápida. En esto sí es muy importante, si cabe, porque la mayor parte de los pacientes que se operan de varices están en una vida laboral activa y entonces se incorporan antes, tienen menos baja laboral, no tienen que usar medias elásticas en el posoperatorio. Esto lo valoran mucho y tienen menos dolor y menos disconfort. Y ya para acabar, me gustaría que os fuerais casi con unas ideas un poco claras de lo que hemos dicho, que existen 2 problemas de circulación en las piernas, los arterioles, los problemas con las arterias y con las venas. La falta de circulación arterial, como veis, afecta a las arterias, que son las que llevan la sangre oxigenada desde el corazón al resto del cuerpo. Cuando se obstruye una arteria en una pierna, pues va a producir una falta de circulación, que es lo que la pierna necesita para funcionar, para caminar, que requieren un control muy estricto de los factores de riesgo vascular, fundamentalmente del tabaco y la diabetes,
y que esta es una enfermedad grave, que si no la controlamos, si el paciente no se cuida, puede provocar una isquemia y acabar en una amputación. Y por otro lado están los problemas venosos, que son los que afectan a las venas, que es la circulación de retorno, que son muy frecuentes, que suelen tener un curso mucho más benigno, pero que pueden en el último estadio evolucionar a una úlcera venosa que bueno, es muy dolorosa, incapacitante, genera muchas bajas y un alto consumo de recursos. Y un par de mensajes más que, como hemos visto, no todo es mala circulación. Muchos síntomas que son de la circulación, como calambres, frío, hinchazón, cambios de coloración, pueden deberse efectivamente a un problema de circulación, pero esto hay que verlo, porque en muchas ocasiones se deben a otras causas no vasculares y que tenemos, tanto en las venas como en las arterias, dos formas de tratamiento. La cirugía abierta tradicional, que es más agresiva, con una recuperación más lenta, pero que tiene unos resultados, si cabe, un poco más duraderos que la otra, pero que hoy en día sigue siendo la primera opción para tratar a muchos casos, muchos pacientes. Y por otro lado, la cirugía endovascular, que es mínimamente invasiva, sin incisiones, con menos complicaciones y una recuperación más rápida, pero que bueno, no vale para todos los pacientes. Hay pacientes que tienen lesiones que no son tratables así y que suele requerir más reintervenciones, más controles y más reintervenciones. Y yo creo que ya está. Muchas gracias. Gracias. Bueno, por supuesto, las preguntas que queráis. Buenas noches, doctor. He oído de que para mejorar la circulación unos tratamientos que llaman quelación. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Para qué tipo de circulación? Venosa. Venosa, sí. Los quelantes es una forma de esclerosis. Últimamente la esclerosis lo que más utilizamos es una espuma, que lo que conseguimos es que tengamos que meter menos cantidad y menos concentración. Los quelantes es algo que también se utiliza para la esclerosis, pero no es tan habitual como la microespuma que utilizamos ahora. Pero sí se utiliza. ¿Los tratamientos naturales son recomendables o no? Porque tenemos el mito de que, bueno, todos son fármacos, pero tradicionalmente los homeópatas también aconsejan consumir cierto tipo de… Vamos a ver, yo en la homeopatía no me meto, no creo mucho. Los tratamientos naturales yo creo que sí. De hecho, la mayor parte de los flebotónicos están hechos a base de extractos de plantas. Bueno, son extractos de plantas medicinales y eso es tradición médica ancestral. Y efectivamente hay seguramente tratamientos que funcionan correctamente para aliviar los síntomas. ¿Qué pasa? Que no tenemos evidencia clínica sobre un fármaco que es la diosmina, que se lleva usando muchísimos años. Sí hay muchos estudios y podemos saber cuáles son los resultados y cuál es la mejoría, pero sobre estos tratamientos caseros, digamos, seguramente sean buenos, pero no está demostrado.